Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días. Estudiamos en este Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Estamos iniciando los primeros versículos. Recordemos que la amistad de Jonatán con David lo hemos tratado, lo hemos estudiado en el curso anterior. Podemos volver a mirar del versículo 1 hasta el versículo 5. En realidad, aquí encontramos ya ese encuentro y esa preparación del autor sagrado que nos quiere decir con respecto a David y a Jonatán. Jonatán, sobre todo por ser el heredero del reino. Y a David se le presenta, a pesar de que él ya había sido ungido rey. Recordemos que en el capítulo 16 Samuel lo había ya ungido rey. Pero aún está en este proceso. Saúl todavía continúa como el monarca de Israel. Jonatán aquí está en la perspectiva, ciertamente, como una dinastía. Entonces el primogénito de Saúl tendría que asumir la monarquía, el reinado. Sin embargo, el autor sagrado comienza a presentarnos para que David después pueda asumir como rey, asumir la monarquía. Todo esto se dan cuenta que es una presentación muy teológica. Esta es una forma muy linda como se le va presentando a un David que va tomando fuerza, a un David que va asumiendo responsabilidad frente a la monarquía. Entonces, porque uno hace guerra o se pelea con todo el mundo, sino que al revés. A David se le presenta como alguien que está preocupadísimo por el pueblo. David es un pastor, pero sin embargo es un pastor muy preocupado por el rebaño. Y sobre todo cuando dice preocupado por el rebaño, Israel lleva PGKB con respecto a Dios. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Saúl, por una parte, que se ha olvidado, ha dejado a Dios. Incluso Dios que ya lo había dejado de lado prácticamente, entonces ya había roto las relaciones con el Señor. Sin embargo, aquí, después de la elección que hace Samuel por pedido y por indicación directamente de Dios, entonces lo unge a David. Y por eso ahora comenzamos a presentar cómo va a ser ese desenlace para que David pueda asumir la monarquía sabiendo que está el hijo de Saúl.
que es el heredero directo de esta dinastía. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria, hasta con su espada, su arco y su cinturón. Siempre que salía de campaña, enviado por Saúl, David tenía éxito. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. Así termina este parágrafo, así termina este hermoso documento de esta primera parte que hace la introducción del capítulo 18. En el capítulo 17, cómo David había vencido a Goliat, al mal, después de muchas intervenciones interesantes, ¿verdad? Como el autor sagrado nos va presentando la intervención de Dios en el corazón de David, la intervención sobre todo de David con respecto a ese amor inmenso que tiene al Señor y que quiere responder a las huestes, decía, es decir, al ejército. Has desafiado, le decía, ¿verdad?, a Goliat antes de pelearse. Tú has desafiado en realidad al Dios de Israel. Ese amor impresionante que lo compromete nada más y nada menos que con Israel por una parte, pero sobre todo con el Señor por otra parte. Y él lo que trata de unir es ese amor que tiene que tener el pueblo, ese amor que tiene que ser un amor sincero, entregado, donado totalmente hacia Dios. Porque cuando ellos escucharon el desafío de Goliat, que salía, no penaya, veo kimba, do insistir, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces también con nosotros, ¿verdad? En nuestra sociedad. Principios, valores, desafíos, gritos, ¿verdad? Contra la vida, gritos contra la humanidad, gritos contra el hombre, gritos de pobreza, de falta de educación, de falta de trabajo, de falta de remedios, de falta de salud. Estamos ahí con los gritos de una sociedad y de hermanos que necesitan, ¿verdad?, que tendría que ser solucionado ciertamente porque existen los recursos para estas cuestiones. Pero sin embargo, a causa de la corrupción, a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Sin embargo, David, como un buen pastor, aquí se da cuenta, enseguida y entonces por eso le dice cuando le desafía a Goliat, tú sales con todo lo que vos quieras, con tu jabalina, con tu espada, pero yo salgo en el nombre del Señor a quien tú has desafiado. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial.
cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos impulsa, como siempre también, así como David se siente impulsado. Vencer a Goliat. Por eso comenzaba apenas David terminó de hablar con Saúl. Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Aquí entonces lo primero que se presenta es la relación de David con Jonatán. Estos primeros versículos tienen una presentación fundamental, sobre todo para el traspaso después de la monarquía. Porque con esto se nos presenta que la amistad, el amor, el cariño, el respeto tanto de Jonatán hacia David y David hacia Jonatán, en el momento en que David tendrá que asumir la monarquía, entonces va a ser sin muchos problemas, ¿verdad? Al contrario, Jonatán mismo después entonces va a ser aquel que dice, bueno, el que realmente tiene que estar al frente de Israel, al frente del ejército, es alguien como mi amigo David, ¿verdad? Entonces, la amistad, el reá famoso, ¿verdad? Dentro de Israel, que significa mirar con los ojos abiertos, dándose cuenta de la realidad que existe ahí. Por otra parte, vamos a ver después que Saúl va a presentar todo lo contrario, ¿verdad? Saúl va a perseguir a David porque no quiere perder el reino, o sea, no quiere perder su monarquía. Tal vez es la envidia o, no sé, o es el egoísmo de encerrarse en sí mismo y decir, no, esta monarquía tiene que seguir de acuerdo a lo que yo quiero y lo que yo pienso. En el contexto histórico, ciertamente sabemos también que los reyes dentro de Israel no han cumplido pero absolutamente con aquello que el pueblo, que la gente proponía. Y entonces, el contexto histórico nos dice que el pueblo, y así terminaba David, era bien visto por todo el pueblo. David era bien visto por todo el pueblo, y esto es lo que después va a crear la celosía, es decir, un Saúl que se vuelve muy celoso, pero un celoso con maldad que quiere hacer desaparecer a David. Sin embargo, por otra parte, se nos presenta a un Jonatán, que es el que tendrá que asumir el reino, tendrá que asumir la monarquía de parte de su padre, porque es el primogénito. Sin embargo, él se presenta como una persona que se encariña, que respeta, que ama a su amigo David, y entonces después con quien podrá hacer un buen diálogo, sin ningún problema. Incluso, miren que aquí nos dice ya directamente algunas cosas bastante interesantes. Saúl lo hizo quedar con él aquel día, no lo dejó volver a la casa de su padre. Versículo 3. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. 4. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Este ya es un símbolo magnífico que nos hace entender directamente que Jonatán se está despojando del reino. Que Jonatán entonces no es una persona egoísta que quiere para sí mismo a pesar de ser el primogénito. Y además, en el capítulo 14 ya se nos había presentado a un Jonatán bastante guerrero, a un Jonatán que procuraba hacer bien las cosas, algo que su papá no estaba haciendo. Hace una hazaña, ¿se acuerdan? Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero, vamos a cruzarnos hasta la guarnición de los filisteos que está allí al otro lado. Es decir, aquí la preocupación de Jonatán era la liberación y darle verdaderamente el bienestar a el pueblo, a Israel, a la gente. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte sabemos
que eso no lo estaba haciendo Saúl. Quiere decir que entonces Jonatán tiene los mismos sentimientos que David. Pero aquí vamos a ver mucho más, porque al final dice, siempre que salía de campaña David, enviado por Saúl, él tenía éxito. Él tenía éxito. Entonces va todo combinado. Es como que Jonatán mira, entiende, sabe lo que está pasando. Entonces ahora él comienza a entender. Él comienza a saber lo que está sucediendo. Y así, sabiendo lo que sucede en la vida de David y en la vida de la lucha, de la conquista, de darle al pueblo lo que está necesitando, entonces él se hace a un lado y dice, no, aquí el que verdaderamente tiene que estar al frente de la monarquía es David. Esta es la persona, miren, a él, David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. Y entonces él dice, bueno, vamos a darle lo que le corresponde. Queridos amigos, eso no es fácil, ¿verdad? Nosotros sabemos, porque algunas veces nosotros queremos simplemente quedarnos con la cuestión del poder. Porque yo soy el hijo del rey, porque yo soy el hijo del ministro, porque yo soy el hijo del presidente, porque yo soy el hijo de cualquier personaje por ahí. Y entonces usurpamos en realidad algo que no nos corresponde, ¿entienden? Porque aquí lo que el Señor antes que nada quiere es que en la comunidad se mire, se conozca, se sepa quiénes son estos personajes que están, cuáles son sus características y cuáles son sus cualidades. Nosotros en realidad también cuando lo pensamos o cuando organizamos en los papeles, solamente que los papeles aguantan todo, y la gente, ¿verdad? Aguantan todo. Ahí vos podés poner todo lo que vos quieras, ¿verdad? Que tú escribes cuánto mía, pero la orilla pues agua, ahí sí que hacemos agua. Y ahí sí que ya es mucho más difícil. Pero por lo menos tenemos que ser conscientes y entender que el autor sagrado nos está queriendo presentar a un David que realmente es amigo de Jonatán, no está usurpando el poder y que David está haciendo algo que Dios le está mandando a hacer, liberar al pueblo de Israel, verdaderamente. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este viernes, Nuestra Señora de los Dolores. Estamos celebrando a nuestra madre, el dolor de una madre ante la muerte del hijo en la cruz. Hoy leemos, queridos amigos, desde la carta, ¿verdad?, que se escribe a los hebreos. Estamos en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, queridos amigos. Qué hermosa que es esta palabra de Dios, ¿verdad? De la carta a los hebreos. En primer lugar, nos está llamando a nosotros, dice, a entender que es importante la súplica, la plegaria. Incluso Cristo dice con fuertes gritos que ha pedido al Padre. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que esta situación de dolor
esta situación de limitación, nosotros vamos a superarla. No. La manera de superar la limitación es simplemente cuando nosotros entendemos que somos verdaderamente criaturas, que somos limitados y que estamos en manos de Dios. El mesianismo y la salvación de parte de Dios justamente quiere decir que ñandé, ñandupona, somos felices con nuestra propia condición. Somos felices con nuestra propia vida, como nosotros afrontamos nuestra propia existencia. Dice, fue escuchado justamente por su humilde sumisión. ¿Me entendés? A ver, quiere decir que aquí es la aceptación de quiénes somos nosotros ante Dios. ¿Quiénes somos nosotros en la misma creación? Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Ya llegó de mí que nadie peñan de Yara, ¿verdad? Shema Israel, Yahendu peñan de Yara, y sobre todo, el Shema significa obedecer, vivir, hacer lo que Dios nos pide. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro, capítulo 18. Hoy el tema que estamos subrayando en este estudio bíblico es que David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. Es decir, si esa primera parte dentro de la amistad que se está formando entre Jonatán y David, ahora también se está expandiendo, porque David mismo le había dado nada más y nada menos que una función muy importante de salir con las tropas, porque David había luchado, había vencido a Goliat. Ahora David se inserta dentro del palacio. Aquí le conoce también a Jonatán, se hacen muy amigos. Incluso Jonatán dice que hace un pacto con David. Se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. ¿Se dan cuenta? Entonces, como decíamos anteriormente en el bloque primero, que David está recibiendo de parte de Jonatán la oferta para que él pueda continuar siendo rey. Esta doña Moita lleva, esta la canguasuin. Sino que le da toda su indumentaria, hasta con su espada, su arco y su cinturón. Más que eso que queremos. Con eso le está diciendo todo. Entonces ahí, a ver, ojalá que tereía, yesa, cuá, dende vale tereija, a operar ese, hay potaje, van de la areña, muy pepe tendo taisamo. Dahaise, dahemo aise,
yo soy el heredero, yo soy el hijo de Saúl, yo tendría que estar como rey, pero sin embargo, allí es entonces ame en delante del lugar, ame en delante del puesto. Queridos amigos, esto es lo que a nosotros nos cuesta mucho. Y en todos los niveles, ¿verdad? Niveles de iglesia, niveles de Estado, niveles de trabajo, niveles de familia. Ya esa pona lleva peña de la pichala, iba le veña de guina, veo hacerla, me dejan el puesto que tiene que tener por sus capacidades. Porque recuerden que las capacidades y las cualidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida es porque Dios nos ha dado. Es porque Dios nos ha donado. Por una parte, nosotros entonces estamos llamados a desarrollar esas cualidades y capacidades que Dios nos da porque está para el servicio de la comunidad. Ya ando por nada que ver. A pegar las aseas y ñande porque te lleva, porque ñande a ver cualquier güey corneta ñamoí en los puestos claves que no les corresponde. No que no les corresponde porque no sé, no tienen dignidad o lo que sea, sino que porque no tienen esa cualidad. Dios no les dio esa cualidad para que estén en ese lugar. Ellos tienen que encontrar, ya Yujuan la de cuara. A otro gato iba a de vicio que tiene las cualidades que Dios les ha dado a esas personas para que estén en ese lugar desarrollando el bien para la comunidad. Sin embargo, ñambo ¿qué? Alleva. Ñamo kinini de yecuasesho y cuamba eve alleva. ¿Por qué? Y eso delata directamente el egoísmo del corazón del hombre. Ya en porque aquí este pasaje bíblico del capítulo 18 de Samuel nos está diciendo algo demasiado importante. Hoy me ha güey corneta beñamoy. Yo creo que todos nosotros conocemos, y si no conocemos esa música, cambalache, upeaña de ñajenduana. Peaña jenduana una y dos y tres veces aña memorizana o ve cambalache. Porque justamente lo que hacemos después en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro estado, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestras capillas, ¿saben qué? Es cambalache. Cambalache porque dice cualquiera es un señor. Debe cambalache. Cualquiera es un ladrón que se hace de santo. A veces, todo, cualquiera. Eso es lo que el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que nos bendiga desde el cielo, decía: aquí hay un relativismo total. Aquí hay un relativismo total. Y ese, dice, va a ser el mal de este siglo. El relativismo. Hasta que la humanidad vuelva a retomar y darse cuenta, entonces, que no podemos continuar de esta manera. No podemos seguir de esta manera, nos dice el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que Dios lo tenga en su gloria, y entonces que ahora nosotros reflexionemos y que digamos, es cierto con las hieras, que no es tampoco una cosa totalmente nueva, ¿verdad? Porque esto es la tendencia de un corazón egoísta. El egoísta solamente busca sus intereses, solamente busca posicionarse en los lugares que no les corresponden. Este es un libro político, dijimos ya tantas veces, el libro de Samuel. ¿Por qué? Y porque nos habla la realidad de cómo nosotros nos insertamos en la polis, nos insertamos en la comunidad. Coatiguazú llevan baisa pañande, ñañe punuya guatamba para la yayapoa, baisa papeñan de yarañande no hina, baisa pañande yaya pisacabe iñe ereje, haupimba para la yayapoa ñe. Eso es lo importante, queridos amigos. Y eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Porque entre nosotros ya dijimos, ¿verdad? Cualquier güey corneta, ¿verdad? Porque es hijo, porque es hija de fulano, de fulana, porque pea diputado, porque pea senador, porque pea juez, porque pea naicuaimaba, porque pea sea amigo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo único que nosotros hacemos es, en este caso, darle lugares que no les corresponden. ¿Entienden? ¿Por qué? No porque ya dijimos no tenga la dignidad de una persona, todos tenemos, pero atención, así también el Señor nos ha dado cualidades y capacidades para poder estar en ese lugar que nos corresponde a todos. Somos nosotros entonces quienes estamos rompiendo y quebrando una armonía de la que Dios mismo ha creado, Dios mismo ha hecho. Porque cada uno, como les dije,
y hemos reflexionado tantas veces, tenemos esas cualidades y riquezas dadas por Dios para poner al servicio de los demás. Y entonces tenemos que poner y tenemos que buscar de que cada uno esté en su cuara, que esté en ese lugar que le corresponde, y dejemos ya entonces de estar buscando aquí porque somos simplemente amiguitos. Ahora como de cualidad no entendí, a famosos asesores. Ñañe manejé de asesores que esto, que aquello, ya upa la plata de esa manera, anda ya pues llega bebé. Entonces, queridos amigos, aquí lo que hay que hacer es ser sinceros, a sincerarse con el Señor, porque esa es la forma de sincerarnos con nosotros mismos y sobre todo con nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque podía ver su rostro tumefacto y su cuerpo convertido en una masa sanguinolenta, la Virgen María permanecía oculta entre la multitud, porque sabía que si Jesús la veía, su pena sería mayor. Pero cuando escuchó la sentencia de su muerte, el dolor y la angustia de madre estallaron en su interior y estuvo a punto de desmoronarse. No obstante, guardó con estoicismo su sufrimiento y aunque las lágrimas surcaban su rostro, se revistió de fortaleza y en compañía de Juan, María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás, se adelantó para ubicarse en un sitio estratégico del recorrido desde el que pudiera acercarse a Jesús, y cuando éste llegó a donde ella estaba, intercambiaron una dulce mirada plena de amor, de aceptación del destino de ambos y de confianza y mutuo aliento. Cuando Jesús con su cruz a cuestas se perdió de su vista, la Santísima Virgen se desmayó. Una vez repuesta, gracias a su invencible fuerza maternal, apuró el paso y llegó al Gólgota a tiempo para ver la ejecución. Y este fue apenas uno de los 7 indecibles dolores que en su vida tuvo que soportar la Santísima Virgen María. Este inventario de dolores comenzó desde el momento mismo del nacimiento del Salvador, pues el solo hecho de venir al mundo en una pesebrera en condiciones infrahumanas, flanqueado por animales y parcialmente expuesto a la intemperie, agrietó el corazón de María. Y por eso ella es el consuelo de las madres que a lo largo de la historia han enfrentado circunstancias similares. Luego en la presentación en el templo, cuando el infante cumplió los 40 días, el justo Simeón le dio la medida de lo que habría de ser su calvario, pues su vaticinio no dejó lugar a dudas cuando le dijo: este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se levanten. Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos. Y a ti, una espada atravesará tu corazón. Tal premonición empezó a hacerse patente cuando en medio de la noche y por indicación del ángel del Señor, la Sagrada Familia tuvo que salir huyendo a Egipto por la persecución desatada por Herodes contra el niño que amenazaba su trono. Es por ello que la Santísima Virgen, con conocimiento de causa, aboga por los desplazados del mundo. A su regreso, cuando el niño Dios contaba 12 años, fue llevado a Jerusalén y al retornar a Nazaret, José y María notaron que no estaba en la caravana. Se devolvieron y tras 3 días de angustia lo encontraron disertando sobre las Sagradas Escrituras dentro del templo con los rabinos más encopetados de la ciudad. Por eso la Madre de Dios es el consuelo de las mujeres que pierden a sus hijos por culpa de la violencia o de las desapariciones forzadas. Con estos dolores a cuestas, María ya estaba lista para sufrir lo que ninguna madre de la historia, pues la continua zozobra a la que se vio sometida durante la vida pública de Jesús se hizo patética cuando fue apresado, procesado injustamente, condenado a muerte y mientras era conducido al Gólgota para su ejecución, con su alma transida, no pudo arrimarse para besar a su hijo en el trayecto. Apenas pudo intercambiar esa conmovedora mirada plena de amor.
Ya en el Calvario, que durante su agonía Jesús, más que por su dolor físico, estaba apesadumbrado por el abandono en que quedaba su madre, la puso bajo la protección del apóstol Juan y a Juan le asignó su rol de hijo. Aún así, la soledad de la Santísima Virgen no tiene parangón en la historia. Esa desolación alcanzó su culmen cuando, una vez bajado de la cruz, lo recibió en su regazo y lo envolvió con su cálido y maternal abrazo, como tal vez nunca antes se había aferrado a él, fundiéndose así para siempre con su Hijo amado y por extensión con todos nosotros, que también somos sus hijos dilectos. Por eso hoy, 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores, entreguémosle nuestros miedos, que ella nos acogerá y aliviará nuestras angustias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Descansar, confiado espero que me levantarás.
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 18. Hoy especialmente nos dice, ¿verdad? Y subrayamos en nuestra reflexión de estudio bíblico, David era bien visto por todo el pueblo y también por los seguidores de Saúl. Era bien visto por todo el pueblo y también por los seguidores de Saúl. Que todo lo que David ponía al servicio del pueblo, primero lo hacía bien. Cuando tuvo que pelear con Goliat, porque Goliat que salía y le estaba desafiando a las huestes de Israel, no sé, entero de David, claro que enseguida, cuando escuchó eso, se pone furioso, ¿verdad? El filisteo se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y usted los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. Si él es capaz de combatir conmigo y me derrota, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo puedo más que él y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: hoy lanzo un desafío a las filas de Israel. Preséntenme un hombre y nos batiremos en duelo. Saúl y todo Israel, al oír estas palabras del filisteo, quedaron espantados y sintieron un gran temor. Después, David, que venía, ¿se acuerdan?, al frente de batalla. Y mientras el filisteo después salió de nuevo, David se levantó de madrugada. Muy bien, su papá le dijo: te homí, señandela, hermano cuera. Dejó el rebaño al cuidado de un guardián, partió con su carga, como se lo había mandado Jesé. Cuando llegó al cerco de campaña del campamento, el ejército avanzaba en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se alinearon frente a frente. Entonces David dejó las cosas que traía en las manos del encargado del equipaje, corrió hacia las filas y fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, subió del frente filisteo el luchador llamado Goliat. El filisteo de Gad pronunció las mismas palabras y David lo escuchó. Todos los israelitas apenas vieron al hombre, huyeron despavoridos delante de él. Un hombre de Israel dijo: ¿han visto a este hombre que sube? Él viene a desafiar a Israel. Al que lo derrote, el rey lo colmará de riquezas, le dará su hija como esposa
y eximirá de impuestos a su casa paterna en Israel. Bueno, y así continuó. Hoy para paz y cuando ya pues va a lleva. Ahí David que había escuchado, y bueno, y ya conocemos la historia. Estaña de Ñañamonguetáguri sobre este pasaje muy lindo del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y ahí vemos esa audacia, vemos esa fuerza que le mueve a David. Apenas el autor sagrado Mombe Useñante. Ya digo ya hoy, ¿verdad? Que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de crónicas, ¿verdad? De lo que va pasando, de actas, de lo que está sucediendo, de los actos que se van realizando. Sino que aquí nosotros estamos encontrando directamente esta acción de David por defender al pueblo de las invasiones negativas con respecto a su propia identidad. Israel como identidad. ¿Cuál es tu identidad? Debido a Israel, que quiere decir justamente fuerza de Dios. Israel, y no sos capaz de defender nada más y nada menos que a tu Creador, al Dios de tu historia, al Dios de tu vida. Y entonces ante este desafío el filisteo lo primero que va a hacer es estar corriendo. Bueno, eso es entonces grosso modo lo que nosotros hemos reflexionado, lo que nos dice la palabra de Dios y cómo David se confronta. Una vez que venció ahora a Goliat, nosotros nos estamos encontrando ya en este capítulo 18 con esta introducción maravillosa, porque apenas David terminó de hablar con Saúl, que lo felicita, que aquí Nambrena luego David lleva para hablar ella poa, Umenes Eupebe lleva todo, Tubucuere, imagínate todo lo que él había hecho, le había cortado la cabeza, ahora Jaoipe y pobre ahí, ojo presentar porque nosotros habíamos hablado de Abner, ¿verdad? Que lo lleva, cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Eso es lo que hace Abner, lo lleva, le presenta, aquí está, este es el muchacho que ha luchado, este es el que ha vencido. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, soy hijo de tu servidor Jesé, el de Belén. Bueno, ahí también ya habíamos presentado, ya habíamos dicho quién será este muchacho, en fin, hay algunas contradicciones que ya hemos presentado, pero en fin. Aquí lo que nosotros estamos queriendo demostrar y queremos subrayar es que desde aquí comienza una relación mucho más íntima y sobre todo David que comienza a mirar y a comprometerse también con su pueblo para poder liberarlo. Queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.